Muy buenas noches, les saluda Mercedes Herrera desde RENAFAM Piura. Desde Piura saludamos la derogación del decreto legislativo 1323 en la medida en que efectivamente el Poder Ejecutivo no estaba autorizado para legislar sobre el delito de discriminación. La norma delegante, la ley 30.506, era clara sobre la materia, seguridad ciudadana. Y dentro de la seguridad ciudadana la violencia de género, que se entiende en el marco de la Convención de Belén do Pará como violencia contra la mujer. No se autorizó al Poder Ejecutivo a legislar sobre el delito de discriminación. No estaba dentro de la materia delegada, excedía los alcances de la materia delegada. En esta medida, de acuerdo a la división de poderes que reconoce nuestra Constitución, no le correspondía al Poder Ejecutivo legislar el delito de discriminación o modificarlo, sino en todo caso al Poder Legislativo, y este nunca le otorgó las facultades para hacerlo. Un segundo aspecto, más allá de la inconstitucionalidad, también desde una perspectiva penal, el artículo 323 no cumple con un principio básico del derecho penal, que es el principio de legalidad, en su vertiente del mandato de certeza o determinación. Dicho en términos simples, consiste en la obligación que tiene el Estado de legislar en términos claros, precisos, concretos, de tal manera que el mensaje acerca de la conducta penalmente prohibida debe ser claro, directo, entendible para cualquier ciudadano, para que no puedan darse arbitrariedades a nivel de la aplicación de la ley penal. En el caso del artículo 323, modificado por el 1323, que acaba de ser derogado, la redacción era tan amplia, tan confusa, tan vaga, tan abstracta, porque además de discriminar contemplaba otros verbos rectores, por ejemplo el delito de distinción. Y si relacionamos el verbo distinción con orientación sexual e identidad de género, eso se prestaba a interpretaciones muy difusas. El contenido del mandato de prohibición no estaba claro, lo cual obviamente podría generar una serie de limitaciones a la libertad de expresión. Saluda Cristian Ruiz. A efecto de expresar mi conformidad con lo resuelto por la Comisión de Constitución el día de hoy, que en voto en mayoría determinó la derogación del artículo 323 del Decreto Legislativo 1323, razón por la cual mi conformidad y respaldo a esa decisión, toda vez que jurídicamente es válido, por cuanto el Legislativo en ningún momento le otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para poder hacer regulación sobre discriminación en tanto a orientación sexual, así como identidad de género, término tan controvertido tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual la validez y conformidad como ciudadano, como abogado, de lo resuelto y dictaminado el día de hoy por la Comisión de Constitución. Buenas noches, les habla el abogado Andrés Suárez Oliver en calidad de secretario de RENAFAM, la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. Felicitar en esta oportunidad esta victoria legislativa, esta victoria política que tiene que ver con la derogatoria del Decreto Legislativo 1323. Si bien la derogatoria ha sido parcial y está sujeto, si no me equivoco, debe estar sujeto a ratificación por el Pleno, yo creo que está comenzando a tomar valor todas las actividades que ha realizado RENAFAM, pues en un comienzo como entidad consultiva, y yo creo que la doctora Mercedes Herrera Amplio ha hablado bastante sobre todas las inconsistencias en la técnica legislativa orientadas a una temática estrictamente penal, ¿no? Pero no obstante de eso, no obstante la falta de técnica legislativa, yo creo que este decreto legislativo atentaba directamente contra derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, por un lado. Y otro grupo marco de derechos fundamentales que nadie lo dice, no se mediatiza, son los derechos fundamentales precisamente a la libertad de culto y a la libre determinación de la fe religiosa de las personas. Son derechos fundamentales protegidos en la Constitución, protegidos por la Constitución, y que evidentemente han sido trastocados con este decreto legislativo. Saludamos y felicitamos desde esta Secretaría este logro, esta victoria que se da en el mundo del campo del derecho penal. Le recordamos que hoy día la Comisión de Constitución aprobó derogar el 1323
y hoy día estamos en estos minutos en vivo junto a Alejandro Muñante de Renafán, conociendo qué implica, ¿no?, esta decisión de la Comisión de Constitución, que es quien tiene, digamos, la sartén, o quien tenía la sartén en el mango, ¿no?, la mano digamos, tenía la primera posibilidad de dar un paso a favor de la libertad de expresión, que es lo que se está defendiendo en esta oportunidad, ¿cierto? Sí, bueno, las personas que estaban a favor de este decreto, que son mayormente los grupos feministas, los grupos LGTB, ahora están pues señalando de que se ha atentado contra los derechos de los homosexuales, de las mujeres inclusive, y evidentemente esto no es cierto, porque el delito de discriminación, tal como estaba contemplado antes de la adopción de este decreto legislativo 1323, ya contemplaba protección, sino que era un artículo mucho más específico, era más claro, porque allí se contemplaba la acción de discriminar, ¿no? Uh-huh. El decreto legislativo 1323 lo que trajo consigo es quitar ese verbo discriminar y lo reemplazó por palabras como acto de distinción, acto de preferencia, acto de exclusión. Entonces no se podía determinar qué cosa era un acto de distinción, o sea, cómo se interpreta eso, ¿no? Entonces yo podía decir que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual y prácticamente a mí me podían condenar, me podían denunciar. Entonces no era propio de una legislación nacional como la que hoy día tenemos permitir que este tipo de leyes se den, y encima que se hayan dado no por facultades legislativas regulares, sino por contrabando, porque no estaban contemplados para el Ejecutivo, no uh-huh. estaba facultado en ningún momento para legislar sobre estas cosas. Claro, ¿no? Tengo entendido que estos tipos de decretos son decretos de emergencia, de urgencia, de necesidad pública y no de favorecimiento individual, ¿no? Y decía que la comisión tenía el sartén por el mango porque mucho dependía de la decisión de este grupo de congresistas para tener una decisión unánime también en el pleno, ¿no? Porque sabemos que estas comisiones están conformadas por no solamente congresistas de un partido, sino hay muchos partidos involucrados en esto, así que acá también descartaríamos cualquier posibilidad de que esto esté impulsado por un solo grupo político, ¿no? Así es, era peligroso, pero gracias a Dios la Comisión de Constitución, al cual lo integran personas de distintas bancadas, aprobaron por mayoría la derogación de este decreto legislativo, y que no solamente fue pues Fuerza Popular, sino también estuvieron congresistas de Acción Popular, de Alianza por el Progreso. Entonces fue una decisión, digamos, que no tuvo un tinte político, ¿no? Sino más que nada aquí lo que se prevaleció fue la Constitución propiamente dicha. Uh-huh. Ya tenemos que terminar, ¿y qué podemos concluir de este tema? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Qué es lo que le espera a los defensores de la familia en esta lucha constante que tenemos contra no solamente este tipo de normas, sino otras más que están intentando vulnerar la familia en su esencia, ¿no? Que es el amor entre hijos, padres, los roles en casa que deben ser asumidos y que hoy en día a veces intentan ser reemplazados por normas, ¿no? Por currículos, por leyes, inclusive vulnerando la libertad de los peruanos de decir lo que piensan. Así es, nosotros como Renafán estaremos siempre atentos a poder debatir este tipo de normas, ¿no? Para eso estamos aquí, para poder hacer prevalecer la Constitución, las leyes del Perú, y también para poder informar a los padres de familia que, si bien es cierto, esta es una batalla ganada, pero no la guerra. Estamos ante una guerra contra la familia, contra las instituciones naturales. Vemos con total, decepción que el Poder Ejecutivo, teniendo la oportunidad de poder legislar y fortalecer la familia, uh-huh, lo que ha hecho es más bien contradecirla, ¿no? Y eso nos preocupa mucho, pero bueno, aquí estamos para poder seguir defendiendo la Constitución, defendiendo la vida, defendiendo la familia. Sepamos pues que hay proyectos de ley que están atentando contra la vida del concebido, también contemplando la posibilidad de la no denuncia, es decir, la mujer puede decir que
que ha sido violada y que quiere abortar porque es un embarazo por violación y ni siquiera se le exige presentar la denuncia, ¿no? Entonces eso es lamentable que esté sucediendo en nuestros legisladores. También tenemos el proyecto de matrimonio igualitario que va en contra, pues, de lo que está en nuestro ordenamiento legal. Entonces tenemos una lucha ardua que no para aquí. Si bien es cierto, es una victoria, pero tenemos que estar siempre atentos y vigilantes, y RENAFAM pues hará su trabajo en ese sentido.